Ok, de acuerdo. Entonces vamos a comentar algunas cositas respecto de la fiesta de las cabañas. Hemos hablado de varias cosas durante estos días, de lo que significa desde el punto de vista histórico la, la fiesta de las cabañas, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel, recapitulando un poco lo que hemos dicho antes, habitó prácticamente por 40 años durante el desierto ahí en su peregrinaje cuando fueron liberados de la esclavitud en que ellos vivían. Y fueron trasladados a un lugar, ¿no es cierto?, llamado la Tierra Prometida, ¿no es cierto? Algunos lo llaman también el país de Canaán, la tierra de Israel. Entonces, ellos habitaron de manera bastante precaria en el desierto porque se estaban trasladando y evidentemente ellos nunca tenían claridad respecto de cuánto tiempo iban a estar estacionados en los lugares donde ellos iban avanzando. Podían estar meses, semanas, incluso podían quedarse por años, pero nunca tenían certeza exacta de cuánto tiempo iban a estar, por lo tanto, no se podía planificar de tener alguna habitación un poco más estable, sino que era todo muy provisorio, con algunas estructuras de madera, ¿no es cierto?, pieles, telas y todo muy improvisado porque, como dije, no se tenía certeza de en qué momento había que partir. Y esa sensación de inestabilidad, ¿no es cierto?, de falta de arraigambre, ¿no es cierto?, tiene un significado muy profundo también para nosotros porque ese paso por el desierto, eh, que es una enorme prueba para Israel y un ejemplo para nosotros, representa el hecho de que ellos no eran de ese lugar, no pertenecían al desierto. El desierto representaba la prueba para ellos, que puede haber sido una experiencia corta de un par de semanas, tal vez un mes, se transformó en un viaje de 40 años, hasta ingresar a esa tierra prometida, a esa tierra de promisión, de bendición, de seguridad, donde iban a ocupar ciudades que ellos no habían construido, donde iban a cosechar huertos que ellos no habían plantado, iban a cosechar las uvas y vendimiar, ¿no es cierto?, villas que ellos no habían plantado, es decir, iban a un lugar donde estaba todo preparado para vivir bien, con ciudades, campos, campos preparados, agrícolas, ¿no es cierto?, con provisión de agua del cielo. Por lo tanto, esa estadía en el desierto nunca representaba para ellos un lugar, un fin en sí mismo, sino que era una transición. Por lo tanto, la fiesta de las cabañas nos recuerda eso. El pueblo de Israel que se instalaba en una parte y rápidamente decía, ya, desarmen todo, empaquen todo lo que puedan y tenemos que trasladarlos a donde el espíritu de santidad decía que tenía que avanzar. Por lo tanto, yo me imagino el padre con los hijos, las esposas y todo, juntando sus animales, sus pocos enseres que tenían, empacar todo y volver a trasladarse a otro lugar. Se instalaban ahí, no sabían cuánto tiempo iban a estar. Luego volvían a desarmar todo, empacar todo y salir otra vez con las cosas al hombro o con alguna carreta, no sé, en esa época tan antigua. Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, ¿no es cierto? Muchos de sus eh, tristezas, penas, agotamientos ya se acabaron. Llegaron al lugar que el Eterno les había prometido, la tierra que emanaba o que emana leche y miel. Y para muchos fue una gran bendición, porque de ser esclavos sin tener nada, ¿no es cierto?, ellos recibieron de manera equitativa propiedades, terrenos, parcelas, campos o vivir en alguna ciudad. Yo creo que cualquiera de nosotros nos vendría muy bien que nos regalaran un campito, ¿ah?, un departamento nuevo, amplio, con calefacción central. ¿Se fija? Entonces sería una bendición enorme que lleguemos a algún lugar y tengamos todo ahí, frutas, ¿no es cierto? Muchas verduras,
todo lo que produce esa tierra, una tierra bendecida. Entonces, simbólicamente, mirándolo desde el punto de vista histórico, fue una proeza enorme los 40 años en el desierto. Y llegar por fin a esa tierra prometida, en donde si el pueblo de Israel era estricto en la observancia de los mandamientos, iban a ser protegidos, iban a ser bendecidos con alimentos, con paz, con seguridad. Entonces, ese evento histórico nosotros también lo estamos viviendo simbólicamente hoy día. También estamos en un desierto. Nosotros no vivimos en la tierra prometida, vivimos en países, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo que no son Israel, que no conocen la Torá, que no conocen el Shabbat, que se alimentan con cualquier cosa que se mueve, camine, vuele o respire o nade, sirve de alimento. No conocen que para adorar al Padre, ¿no es cierto?, se usa cierto tipo de alimentaciones muy restringidos para mantener la santidad, porque el Eterno así lo ha ordenado. Levítico 11 explica en detalle cómo tiene que alimentarse el pueblo de Israel. Entonces nosotros también estamos acá de manera temporal en las ciudades y los pueblos donde no pertenecemos, donde tenemos otra cultura, donde hacemos otras cosas, celebramos fiestas diferentes, como la fiesta de las cabañas. Hace poco acá en Chile coincide un poco con las fiestas patrias, donde la gente le dedica mucho tiempo a salir, a disfrutar, visitar a la familia, comer mucho, ¿no es cierto? Es como una fiesta de cabaña, pero a la chilena. Pero no se acuerdan del Eterno, no se acuerdan de que esto es un mandamiento y que debemos obedecerlo. Por lo tanto, nosotros también avanzamos por este desierto. Podemos vivir en el campo, en la ciudad, a veces la gente se traslada a otro lugar por trabajo, o se cambian de trabajo, de colegio. Hay inestabilidad y se pierde a veces la pertenencia de estar siempre en el mismo sitio, ya sea por necesidades o por muchas otras razones. Hoy día el mundo, que las comunicaciones se han masificado, se traslada a muchos lugares. Tenemos el ejemplo acá en Chile, donde viene mucha gente desde muchos países, algo que nosotros hace 30 años atrás no conocíamos. Gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, Centroamérica, del Caribe, de Europa. Vemos mucha gente de otros lugares que antes no conocíamos, porque hoy día la gente se traslada de un lugar a otro, es decir, hay inestabilidad, no se asientan en alguna parte, por lo tanto no echan raíces, pierden identidad. Viven en Chile, pero piensan como vivían en sus países. Todavía les cuesta acomodarse a cómo nombramos las cosas acá, las formas de alimentarnos, cómo nos relacionamos entre chilenos. Y eso es difícil para los extranjeros. Entonces, nosotros estamos pensando también en algún día vamos a llegar a esa tierra prometida. ¿Es cierto? Una tierra donde ya no vamos a tener problemas de idioma, no vamos a tener problemas de trabajar, de educarnos, nada de eso, porque el mundo que nosotros anhelamos fue construido antes de la fundación de la humanidad. Está reservada, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del mundo, la Nueva Jerusalén, una ciudad maravillosa y perfecta que va a descender del cielo, de Elohim, y va a ser instalada ahí, en el país de Israel, una ciudad nueva, en donde solamente los santos van a habitar. Y esa va a ser la sede y la morada, tabernáculo del Elohim verdadero, donde él va a morar con todos sus santos y se va a instalar un gobierno mundial, centralizado en Jerusalén. Y se va a cumplir la escritura que dice: de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Por lo tanto, todos los países que estén bajo la autoridad del Todopoderoso y de su Hijo Yeshua HaMashiach tendrán que someterse a esta nueva forma de vivir por un espacio aproximado de 1000 años. Entonces, los santos que guardaron los mandamientos, que celebraban sus fiestas santas, que se abstuvieron de comer cualquier cosa, que adoraban el Shabbat,
Esas personas van a ser autoridades y se les darán ciudades. Dice la Escritura que algunos recibirán 5 ciudades, otros 4 ciudades, una ciudad, y van a ir a gobernar, van a ser embajadores del Mesías en las naciones del mundo, en donde tendrán que impartir instrucción y conocimiento para que ellos aprendan lo más básico de la Torá, y de ahí comenzar a avanzar para que aprendan lo necesario, todo lo necesario para reconciliarse y vivir de acuerdo a cómo el Eterno desea que toda la humanidad haya vivido siempre. Así como Israel, en aquella época, en los tiempos de Moshe, salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, cuando nuestro Mesías llegue aquí en la tierra, va a ser un evento a lo contrario. Egipto va a ser quitado del planeta y toda la tierra va a ser gobernada y dirigida por los santos, y la Torá del Eterno lo va a llenar todo. Va a ser tan maravilloso ese momento que es como utópico. Suena como un cuento para niños. Cuando uno habla de estas cosas, hay muchas personas que dicen que estas son fábulas sacadas de alguna película de Hollywood. Si hasta la naturaleza de los animales va a ser cambiada. Voy a hacer una lectura cortita aquí, por ejemplo, de cómo, una cosa muy breve, cómo va a ser ese tiempo en que el Mesías esté gobernando. Acá dice: el Eterno sanará todas las enfermedades y todos los males físicos, ya sean mentales, psíquicos o físicos. Porque hoy día la gente sufre de muchas enfermedades psíquicas, miedos, depresiones, inseguridades, temor. Hay gente que vive encerrada porque tiene temor de que la asalten. Hay gente que tiene temor de que le roben. Hay gente que tiene temor a la violencia, que perder lo que tienen, que lo abandone el cónyuge, que se le muera un hijo. Hay muchos temores que la gente tiene. Esas son enfermedades mentales, porque falta ahí el espíritu de santidad para darles paz. Porque cuando el espíritu de santidad llega a las personas, viven confiadamente. No es que el mundo cambie, el mundo sigue siendo el mismo, pero la mente de la persona que gobierna ese cuerpo está influenciada por el espíritu de santidad y él vive en paz. La profecía del profeta Yeshayahu o Isaías, ¿no es cierto?, nos habla de un periodo en que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el que es cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Es decir, resumiendo un poco, no va a existir la deficiencia física de ningún tipo, no va a haber gente enferma. Como hoy día ocurre que hay mucha gente que es lisiada, que se enferma o que tiene accidentes laborales, de tránsito, de cualquier tipo. Hay niños que nacen enfermos y nunca mejor. Pero en este tiempo, ¿no es cierto?, durante el milenio, el Eterno sanará todas esas enfermedades. Más importante será aún la curación espiritual que habrá de efectuarse, según la profecía de este mismo profeta, Yeshayahu. Yeshua terminará la obra sanadora que empezó durante su ministerio físico. Dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. En ese tiempo comenzarán o desaparecerán las consecuencias, los efectos acumulados por la desobediencia de toda la humanidad. Acá, cuando habla de abrir las cárceles, no se está refiriendo que van a salir los asesinos, los traficantes libres, los criminales, no. Se refiere a esas personas que han estado presos por enfermedades. Se fija, fíjese que hay una escritura que habla en un episodio en que Jesús sana a un paralítico y algunas personas lo criticaron. Y él le responde: hipócritas, porque todos ustedes sueltan los bueyes el Shabbat para que descansen también. Lo desatan. Y este hijo de Abraham,
que tiene 40 años ahí atado por una enfermedad paralítica, critica porque él lo ha desatado en el Shabbat, cuando lo más importante en el Shabbat es el bienestar y la salud de las personas. Todos los milagros que hizo Yeshua mientras él estuvo acá era para demostrar lo que va a suceder en el futuro. Él le dio vista a los ciegos, él hizo hablar a los mudos, resucitó a los muertos. Había una mujer que llevaba muchos años con un problema físico donde tenía un flujo como una menstruación constante, que la tenía muy enferma y había gastado todo su dinero que tenía, ya había empobrecido por esa enfermedad. ¿Qué significaba para esa mujer ese estado? Ella no podía observar el Shabbat porque contaminaba. No podía ir a las fiestas santas porque contaminaba. No podía entrar al templo porque contaminaba. No podía acostarse con su esposo porque en ese estado no se puede acostar con el esposo de la mujer. Por lo tanto, era una lisiada espiritual. Estaba, imagínense, abandonada, sacada de la civilización. Tenía que estar lejos de todo. Y arriesgó su vida. Porque cuando vio que venía el maestro, dijo, si tan solo toco su manto. El manto de oración que usan los maestros judíos, que nosotros, ¿no es cierto?, también lo ocupamos acá durante el día y que tiene unos hilitos colgando que se llaman tzitzit. Ella dijo, si tan solo lo toco, voy a sanar. Ella arriesgó su vida, porque si la sorprendían en ese estado de impureza tocando a un rabino, a un maestro, a una persona tan especial como Yeshua, le costaba la vida. Ella tocó ese manto y en ese mismo acto sanó. Y preguntó al Mesías, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, le dijeron todos, si todo el mundo te toca, te aprietan, te siguen. No, dijo, alguien me ha tocado, porque virtud, poder salió desde él. Y la mujer confiesa que ella lo había tocado y que la enfermedad que tenía y que en ese momento había sido sanada. Entonces ella, ¿qué significó eso? Fue restaurada completamente. Pudo ir al templo, pudo acostarse con su esposo, pudo observar el Shabbat, pudo observar las fiestas santas, integrarse a la sociedad tal como lo hacía todo el resto de las personas que eran sanos. Este es un solo ejemplo de lo que va a suceder en el reino del milenio y que está siendo representado por la fiesta que estamos celebrando hoy día nosotros por 8 días prácticamente. A esta fiesta, como comentábamos antes de empezar el servicio, también se le llama la fiesta de la siega, de las cosechas. Es, ¿no es cierto?, en Israel es el otoño. No es como acá, que es la primavera, donde las plantitas están comenzando a brotar. No, en Israel ya terminó el año agrícola. Se está cosechando el trigo, la cebada, el maíz, todo lo que el campo produce. Todas esas cosechas se colocan en un campo abierto que se llama una era. Con la era ahí se trabaja toda la cosecha y se limpian los trigos, los corotos y una serie de todo lo que usted cosecha. Entonces, hay una profecía que dice que vendrá a la era el aventador, donde toman, ¿no es cierto?, el trigo, lo tiran hacia arriba y el viento se lleva la basura, la paja, y el trigo cae solo. Viene el aventador en su mano para separar el trigo de la cizaña. Están cosechando, están separando, están limpiando, están llenando esos graneros para tener provisión de alimentos el próximo invierno que ya se está acercando. Esto es lo mismo, porque en ese momento, en los tiempos finales, el Eterno va a llamar a todos sus hijos desde los 4 rincones del mundo y los va a instalar ahí, en Jerusalén. En el libro de Matillahu, Mateo 24, dice que antes que el Mesías venga, los ángeles van a ir a buscar a todas las personas, los 4 confines del planeta, y los van a reunir a todos en Jerusalén, para recibir ahí, en Jerusalén, al Mesías deseado de las naciones, y pondrá sus pies en el monte de los olivos,
el monte se va a partir en dos, ¿no es cierto? Y las tumbas de los santos serán resucitados, serán abiertos esos ataúdes de miles o cientos de años que hayan estado cerrados. Por eso existe la costumbre y la tradición en muchos judíos de irse a ser sepultados allá en Jerusalén, porque ellos creen en la venida de su Mesías. De la misma manera como el patriarca Joseph le pidió a sus hijos que cuando ellos regresaran a la tierra, llevaran sus huesos y los sepultaran allá en la tierra de Israel. Así que por lo tanto, esta fiesta de cosecha significa eso, que serán reunidos muchas personas. Por eso el Eterno de nos dice, os alegraréis delante del Eterno vuestro Elohim. Esta fiesta era de mucho regocijo, ¿no es cierto?, de abundantes cosechas, porque el Eterno bendecía a su pueblo. El mismo tema de la abundancia de las cosechas continúa en el cumplimiento en el futuro de esta fiesta. Por medio del profeta Isaías, el Eterno también hizo saber que los desiertos serán transformados en tierras fértiles en esa época del milenio, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En ese tiempo la tierra producirá abundantes cosechas. Y aquí vienen días, dice Adonai, que el que ara alcanzará al cosechador, y el pisador de la uva al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Es decir, el simbolismo que tiene esta fiesta es tan grande que, como decía adelante, suena como una utopía, como algo difícil de que pueda ocurrir. Pero yo le voy a decir una sola cosa, hermano. El Mesías ya estuvo acá. Ya nos anticipó estos hechos. Y él fue muerto el día, ¿no es cierto?, 14 de Nisan a las 3 de la tarde, el día en que mueren los corderos pascuales y que coincide con la fiesta de Pesaj y los panes sin levadura. Y resucitó al tercer día en Bicurín y fue elevado hacia el cielo. Eso lo vieron cientos de personas. Muchos no creen eso, pero hay testimonios escritos y históricos de que efectivamente Yeshua existió y está demostrado. Hay varios historiadores, por ejemplo, Flavio Josefo se refiere a este gran profeta que vivió en aquella época. Incluso algunos historiadores como Plinio el Joven, un romano, que habla de un tal Cristo que hace muchos milagros. Hay muchas otras pruebas, no las voy a citar ahora porque no es el tema, pero así como Yeshua vino y falleció, fue sepultado, ¿no es cierto?, en Pesaj, resucitó en Bicurín, se cumpliéndose esa fiesta santa. Luego viene la fiesta de Shavuot, que es donde se recibió la ley en el monte Sinaí, la Torá, y ese mismo día coincide, ¿no es cierto?, con el advenimiento del Espíritu de Santidad sobre los seguidores del Mesías. Entonces, cuando se recibió la Torá, murieron 3.000 personas. Y cuando recibieron el Espíritu de Santidad, se allegaron a Israel más de 3.000 personas. Entonces, esa parte de esas fiestas ya se cumplieron. Ahora estamos esperando la segunda parte de las fiestas, las de otoño. Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot y Shemini Atzeres son las profecías y las fiestas que se tienen que cumplir en el futuro. Y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que trabajar cada día para estudiar Torah, para practicar la Torah, para manifestar el deseo de ser parte de ese grupo de personas privilegiadas que han decidido abandonar Egipto, han decidido salir de esta esclavitud del sistema para encaminarnos a esta tierra prometida, al mundo del mañana, al reino de los cielos, que esperemos que se cumpla y lo vamos a ver en nuestros días. Y si no, que lo vean nuestros hijos. Y si no lo ven nuestros hijos, bueno, tenemos la esperanza de la resurrección. Hermanos, para ir terminando, estuvimos compartiendo con unos hermanos
en su casa durante estos días de fiesta de las cabañas y pudimos ahí palpar lo que significa el vivir en paz y en armonía entre familias de creyentes. Fueron unos días maravillosos donde nadie estaba preocupado, estábamos todos contentos, con una fraternidad, un respeto, un cariño, una alegría, pero que cuesta explicarla, de que puede haber tanta paz. Mucha paz tendrán, dicen los que guardan los mandamientos. Y lo celebramos esos 2 días maravillosos, con unos niños espectaculares, en un entorno natural, en donde se cuidan los animales con mucho cariño, como mascotas, todos. Es precioso el lugar. Así que ese mismo espíritu, ese mismo ambiente, también esté en todos sus hogares, que comiencen a experimentar lo que significa vivir en la presencia del Eterno, traer un trozo del reino de los cielos e instalarlo en su casa. Y experimentemos esto, porque la paz, ¿no es cierto?, en el reino del Eterno no tiene límites, que nosotros comencemos ya a vivir de esa manera en nuestras casas, con nuestros hermanos, con los que guardan los mandamientos. Quisiéramos hacerlo con todo el mundo, pero no todo el mundo lo entiende. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, es muy importante cuidar nuestra comunidad, cuidar nuestros hermanos, aprender a querernos, a respetarnos, a tenernos paciencia, pero sobre todas las cosas, a mantenernos siempre muy unidos. Sigan trabajando para que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida y que cuando aparezca nuestro Mesías sean abiertos los libros y ahí estén anotados todos sus méritos. El mérito más grande que nosotros tenemos no es nuestro, es de nuestro Mesías Yeshua, en quien hemos creído. Porque de él habló Moshe. Jesús le dijo, si creéis a Mosé, me creeríais a mí, porque de mí habló Moshe, el que escribió la Torá. Así que, hermanos, que el Eterno les guarde, les bendiga, les envío un cariñoso saludo a todos, sigan disfrutando de la fiesta, estamos recién comenzando el 4.º día, por lo tanto hay mucho más que celebrar, mucho más que compartir, olvídense del trabajo, de sus obligaciones y entréguense de lleno a la celebración de la fiesta santa del Eterno y que nosotros hemos sido cordialmente invitados por él. Porque hay que adorar al Padre y en espíritu y en verdad, y tales adoradores él busca. Así que shalom a todos y muchas gracias por la oportunidad.